Historia de México. Ferdinand Villard. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Estamos escuchando el audiolibro de Historia de México en 10 capítulos. En esta novena entrega, nos sumergiremos en el Porfiriato, un periodo que se extendió de 1876 a 1911, y que se caracterizó por una modernización acelerada, aunque también por profundos contrastes sociales. Para entender cómo llegó Porfirio Díaz al poder y cómo su régimen transformó la vida nacional, es preciso remontarnos a la inestabilidad que siguió tras la muerte de Benito Juárez y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio en 1867, México había obtenido un respiro. Sin embargo, la reconstrucción no fue fácil, el país seguía arrastrando una gran deuda, y el sistema político no terminaba de estabilizarse. Juárez se mantuvo en la presidencia hasta su muerte en 1872, Lerdo de Tejada asumió el mando, con la encomienda de consolidar las leyes de reforma y el liberalismo que se había impuesto, pero el panorama estaba lejos de ser armónico. Viejos y nuevos líderes se disputaban la influencia en las regiones, mientras la economía nacional avanzaba a trompicones, obstaculizada por una infraestructura precaria y el escaso atractivo que ofrecía un país todavía percibido como inseguro. Fue en ese contexto que surgió la figura de Porfirio Díaz, un militar oaxaqueño que había ganado fama como héroe de guerra, combatiendo tanto en la intervención francesa como contra el imperio de Maximiliano. Díaz, que ya se había alzado en armas contra Juárez y contra Lerdo, argumentando una supuesta no reelección presidencial, capitalizó las inconformidades de diversos grupos. El plan de Tuxtepec 1876 le ofreció la vía para derrocar a Lerdo de Tejada y proclamarse presidente, marcando el inicio de lo que se conocería como el Porfiriato. En sus primeras presidencias, Porfirio Díaz supo pactar con las élites políticas y regionales. Ante todo, se propuso garantizar el orden y la paz, la llamada paz porfiriana, ya que sin estabilidad política era difícil atraer capitales extranjeros. Sabiendo que el país necesitaba inversiones para desarrollarse, Díaz adoptó un discurso de modernidad y progreso, buscando ganarse la confianza de potencias como Gran Bretaña, Francia y, especialmente, los Estados Unidos. Ofreció concesiones para explotar recursos naturales, concedió exenciones fiscales a grandes inversionistas y promovió la construcción masiva de ferrocarriles, lo cual transformó la manera de viajar y comerciar dentro del territorio. La llegada del ferrocarril rompió el aislamiento de varias regiones, facilitó el transporte de mercancías y promovió la creación de nuevos centros urbanos. Al mismo tiempo, se impulsó la explotación minera, con la fundación de compañías nacionales y extranjeras especializadas en la extracción de plata, oro y otros metales. La agricultura de exportación también creció, especialmente en zonas donde latifundistas encontraron la oportunidad de sembrar productos comerciales, azúcar, henequén, caucho, café. Para sostener este modelo, el gobierno porfirista recurrió a la expropiación sistemática de tierras comunales y de pequeños propietarios, generando un agudo proceso de concentración de la propiedad en manos de hacendados y empresarios. El discurso oficial presentaba al mundo la imagen de un México renovado y a tono con la llamada Belle Époque. En las capitales estatales y, sobre todo, en la Ciudad de México, se multiplicaron las construcciones y avenidas inspiradas en el estilo europeo. La influencia francesa fue notoria en el trazado de Paseo de la Reforma y en la arquitectura afrancesada de muchos palacetes y edificios públicos. Además, se promovieron las bellas artes, la ópera y el ballet, con la intención de mostrar un rostro cosmopolita. Se crearon instituciones científicas y culturales, animadas por el positivismo, corriente filosófica que exaltaba la razón y la ciencia como motores del progreso. Personajes como Justo Sierra o el propio Gabino Barreda emprendieron reformas educativas y de investigación, buscando que México alcanzara un nivel equiparable a las naciones más avanzadas. No obstante, detrás de la fachada de esplendor urbano y de banquetes diplomáticos, el país experimentaba profundas desigualdades. Buena parte de la población vivía en el campo, bajo relaciones económicas y sociales propias de un viejo orden colonial, los peones acasillados estaban ligados a las haciendas por deudas perpetuas, y sufrían condiciones laborales durísimas.
Muchas comunidades indígenas, al ser despojadas de sus ejidos, se vieron forzadas a migrar o a someterse a las exigencias de los grandes terratenientes. El régimen porfirista reprimía de manera sistemática las protestas campesinas, valiéndose tanto del ejército como de las policías rurales. Las famosas levas no solo reclutaban jóvenes para el servicio militar obligatorio, sino que también servían para castigar a opositores o a simples sospechosos de inconformidad. En las ciudades, el obrero industrial comenzaba a surgir con la instalación de fábricas textiles, tabacaleras y otras manufacturas, en su mayoría manejadas por empresarios extranjeros o familias criollas enriquecidas. Las condiciones de trabajo eran precarias, jornadas largas, bajos salarios y ausencia de leyes laborales. El porfirismo vigilaba cuidadosamente el orden y el control sindical, las huelgas o protestas eran, de manera habitual, aplastadas. Dentro de esta dinámica, se fue formando una pequeña clase media urbana que trabajaba en comercio, periodismo, profesiones liberales y burocracia gubernamental. Este sector solía apoyar al régimen siempre y cuando sus intereses no se vieran amenazados, aunque con el paso del tiempo algunos de sus miembros empezaron a cuestionar la falta de libertades políticas. Políticamente, el sistema porfirista se sostenía en el principio de la no reelección, proclamado, curiosamente, por el propio Díaz, pero que en la práctica fue violado tantas veces como él consideró necesario. El presidente se rodeaba de un círculo cercano, los científicos, un grupo de intelectuales positivistas y funcionarios experimentados que se encargaban de diseñar las políticas económicas, diplomáticas y sociales. Entre ellos figuraban nombres como José Yves Limantour, ministro de Hacienda, quien logró sanear las finanzas públicas y mantener un superávit que impresionaba a observadores extranjeros. Sin embargo, ese control centralizado resultaba asfixiante para los gobiernos estatales, que debían plegarse a la voluntad del presidente o exponerse a ser removidos. Muchas veces, los gobernadores locales permanecían años o décadas en el cargo, siempre y cuando no desafiaran la autoridad suprema de Díaz. Con respecto a la cultura, la prensa y las artes plásticas reflejaban, por un lado, el lujo y el refinamiento de la élite, y por otro, los contrastes sociales. Algunos escritores y periodistas empezaban a criticar las desigualdades, aunque la censura era habitual. Con sutileza o sarcasmo, publicaciones independientes, o semitoleradas, denunciaban la corrupción de políticos y caciques. Mientras tanto, el gobierno recurría a la detención arbitraria y al exilio cuando se consideraba que la oposición ponía en riesgo el orden y progreso, tan valorados por el régimen. Con el cambio de siglo, era evidente que el porfiriato había transformado al país. México contaba con miles de kilómetros de vías férreas, minas y puertos modernizados, un creciente comercio internacional y ciudades que se iluminaban con electricidad. Sin embargo, en el ambiente se palpaba un resentimiento acumulado. Las generaciones más jóvenes no habían conocido otra forma de gobierno que la presidencia de Díaz y empezaban a demandar una mayor apertura democrática. Más crucial aún, en el campo y en la incipiente clase obrera aumentaba la inconformidad por la concentración de la riqueza y la represión oficial. En 1906, estallaron las huelgas de Cananea, en Sonora, y Río Blanco, en Veracruz, que ejemplificaron el hartazgo de los trabajadores frente a las arbitrariedades patronales y la ausencia de derechos laborales. Estos conflictos fueron reprimidos con violencia, lo que sembró una semilla de rebelión y un clima de descontento que ya no se dispersaría fácilmente. Varias voces disidentes, como la de los hermanos Flores Magón, fundadores del Partido Liberal Mexicano, clamaban por la necesidad de un cambio radical, mientras la prensa independiente buscaba canales para exponer los abusos. Entretanto, Porfirio Díaz insistía en reelegirse. La celebración del centenario de la independencia en 1910 fue el epítome de la fastuosidad porfirista, desfiles, monumentos y fiestas que asombraban a los diplomáticos extranjeros, pero que resultaban ajenos a la mayoría de la población. El país se dividía cada vez más entre la pompa de la élite y la precariedad de los demás sectores. Fue en ese contexto que un hacendado de Coahuila, Francisco I. Madero, emergió para exigir sufragio efectivo, no reelección, y presentar un desafío político al anciano dictador. Madero encarnó la esperanza de quienes deseaban un cambio pacífico por la vía electoral. Pero las decisiones de Díaz, empeñado en perpetuarse, condujeron al fraude en los comicios de 1910 y, con ello, al llamado de Madero a la rebelión en su Plan de San Luis. Así, el porfiriato, que había significado décadas de estabilidad relativa y modernización económica, desembocó en un estallido revolucionario que tomó por sorpresa a muchos. Porfirio Díaz, símbolo de orden y progreso para unos, y de tiranía y desigualdad para otros, ya no pudo contener las fuerzas que se habían gestado durante años de represión y pobreza.
Finalmente, la Revolución Mexicana marcaría el final de su largo gobierno y el comienzo de una nueva etapa para México, llena de convulsiones, cambios sociales y debates sobre el futuro de la nación. En síntesis, este periodo nos deja una imagen contradictoria. Por un lado, el avance material, la conexión con el mundo, la influencia europea y la consolidación de una burocracia estatal. Por otro, la exclusión de la mayoría y la subordinación de las libertades democráticas a la paz autoritaria. Bajo la superficie de modernidad, latía el descontento de campesinos, obreros y sectores medios que anhelaban equidad y participación política. Ese anhelo terminaría por encender la chispa que pronto se conocería como la Revolución de 1910. Te agradecemos por acompañarnos en esta mirada al porfiriato y su modernización a marchas forzadas. Si te ha parecido interesante este relato, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios con respeto. ¿Crees que el porfiriato impulsó de manera decisiva la modernización de México o que sembró la semilla de conflictos que estallarían más adelante? Comparte tu opinión. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la Revolución Mexicana, los movimientos armados, las figuras legendarias de Madero, Villa y Zapata, y el proceso de construcción de instituciones que dieron forma al México contemporáneo. Te esperamos en la próxima entrega.